Claro que sí, son las 8 de la mañana con 32 minutos. ¿Cómo le va, economista Costa? ¿Nos escucha perfectamente? Sí, muy buenos días, les escucho muy bien. Encantado de estar con ustedes. La reforma tributaria fue presentada el jueves 27 de octubre por el presidente Guillermo Lasso. El mandatario ha dicho que el proyecto cumple con los principios de progresividad y justicia tributaria y que tras su aprobación el gobierno espera recaudar más de 1.900 millones de dólares en sus primeros 2 años. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a este proyecto de ley que hoy en día la Asamblea Nacional lo tiene en sus manos? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta el impacto que va a tener muchas de estas medidas. Y vemos que se quieren crear tributos, por ejemplo, el impuesto al patrimonio de las personas, que son medidas inconvenientes, son medidas que van a reducir el ahorro de las familias, menos ahorro es menos dinero para poder prestar. Además que hay que tomar en cuenta que el patrimonio no equivale a liquidez y en medio de una situación tan compleja con la que estamos viviendo, se va a retirar recursos que no son líquidos. Se va a cobrar sobre ganancias que no se han realizado, porque uno dice el patrimonio es una propiedad, tal vez un departamento, una casa, una finca, que pudo haberse revalorizado, pero eso no significa que su propietario tenga ese dinero líquido, haya recibido esa ganancia. La puede recibir si vende esa propiedad, pero no antes. Entonces, al final del día, estos impuestos, sobre todo el impuesto al patrimonio de las personas y de las empresas, lo que va a hacer es retirar recursos que podrían ser usados para el ahorro, para la inversión, reducir el ritmo de recuperación económica, porque es como quitarle a un enfermo delicado, decirle que haga una transfusión de sangre. Es el mismo efecto. El enfermo todavía está convaleciente, está recién parándose en sus pies y pudiendo caminar nuevamente, y se le dice, no, usted haga una transfusión de sangre al Estado vía más impuestos. Entonces yo creo que realmente esta reforma tributaria es inoportuna, considerando que además estamos recién en esta etapa de leve recuperación después de la pandemia. Ahora, con el nuevo plan fiscal, según el presidente de la República, el 96.6% de la población económicamente activa no se verá afectada. Aseguró que el principal esfuerzo recaerá en quienes ganen más de $5.000 al mes, tienen un patrimonio mayor a 1 millón y las mayores empresas del país. Pero sin embargo, ¿esta usted cree que será una solución? Más bien, no, ellos se deberían enfocar en el orden del gasto público. Lo escuchamos, Alberto Acosta. Mire, el tema es que en economía hay efectos inmediatos, que podemos llamar los efectos que se ven, y efectos mediatos, que son los que normalmente no se ven. Entonces, cuando el ministro nos dice solamente van a pagar este número pequeño de personas o este número pequeño de empresas, son pocas empresas las que pagan, eso es el efecto inmediato. Pero lo que no está viendo el ministro de Finanzas es del efecto mediato, ¿qué viene después? Entonces, quitarle dinero a las empresas en medio de las circunstancias actuales que estamos viviendo, significa menos dinero para la inversión. Significa además se les quiere cobrar un impuesto al patrimonio a empresas sin importar si tuvieron utilidades o pérdidas. Significa que se les va a dar ese empujoncito que les faltaba para salir del mercado y para eventualmente quebrar algunas de esas empresas. Entonces, hay que estar muy claros. El impacto al final del día de retirar dinero que puede ser usado para la inversión, para el consumo, afecta a todos. ¿Y a quiénes afecta más? A los más pobres. Ellos no pagan directamente estos impuestos, de ninguna manera, no los impuestos directamente. Lo que pagan son las consecuencias de estos impuestos, las consecuencias de destrucción de empleos, de una recuperación económica más lenta. ¿Quiénes lo sienten? Aquellos que no tienen un empleo y que no lo van a tener por un buen tiempo, o aquellos que pierden el empleo cuando se cierra una empresa porque ya no es viable, o cuando no se cierra la empresa, pero simplemente sigue achicándose para poder reducir sus costos y de esa manera cumplir con costos adicionales, que significa sostener al Estado vía mayores impuestos. Definitivamente existen alternativas, y eso hay que estar muy claros, y la alternativa venía por el lado de trabajar en el gasto. La crisis fiscal se originó por un exceso de gasto, la solución a la crisis fiscal tiene que venir por el lado del gasto. ¿Cómo? Priorizando el gasto público en el ciudadano, en lo que es importante, salud, educación, seguridad, reduciendo lo demás, dándole calidad al gasto,
y transparencia, menos corrupción. Es en el gasto en donde debe preocuparnos la redistribución de la que tanto hablan, porque hay muchos actores que se llenan la boca de palabras de redistribución cuando se trata de cobrar impuestos, pero se olvidan de la redistribución cuando es el momento de gastar. Y el resultado es que el gasto no es redistributivo. El gasto va a los que tienen mejores compadres en el gobierno, a los que consiguen los contratos jugosos, y no va a los más pobres. Mi compañero Alberto, con más preguntas. Claro que sí, saludar, ¿cómo le va, economista? Déjeme sacarlo un ratito de la Asamblea Nacional Legislativa. Vámonos a Carondelet, en cambio, ¿no? Y un poquito para poder abordar el alcance de estos puntos en los cuales algo se avanzó ayer. Me refiero al encuentro del presidente con sus ministros de Estado y los representantes de las organizaciones sociales. En lo que se avanzó, ¿qué tipo de impacto tiene en lo que tiene que ver con el manejo de las... Tendría, porque ahorita todavía tenemos anuncios, tendría en lo que tiene que ver con el manejo de finanzas públicas y paralelamente en esta inquietud o planteamiento que tiene sobre todo la CONAIE de la revisión del costo de los combustibles, ¿qué es lo que podría darse? Porque se ha abierto un espacio de 15 días o un poquito más como para seguir revisando esta temática. Bueno, realmente qué acuerdo se puede llegar es especular, ¿no? No tenemos datos ciertos de qué acuerdo se puede llegar. Hay muchas opciones en política, todo es posible. Lo que tenemos que estar muy claros es que en el país tenemos que reconocer la importancia de destinar los recursos a los usos más relevantes. Los recursos fiscales son escasos. Sí, a todos nos gustaría que la gasolina sea muy barata. Ojalá que nos cobraran 10 centavos por galón, sería maravilloso. Pero eso tiene un costo. Y la realidad es que en la actualidad el gasto público se destina, y en gran medida, no va a quienes más lo necesitan. El gasto público no es para los más pobres del país. El gasto público más bien se enfoca en un nivel medio y nivel alto. Hacia ellos va el grueso del gasto público. Y esa es la realidad del subsidio a los combustibles. Un subsidio donde los mayores beneficiarios son los que tienen autos más grandes, los que tienen más autos. Al final del día, la cantidad de dinero que destinamos al año para los más ricos en el subsidio de los combustibles es muchísimo más elevada, supera los $400 al año, mientras que niveles más pobres de la población reciben menos de $90 en subsidio a los combustibles al año. Entonces ahí vemos esos problemas en el gasto y que los subsidios tienen que ser siempre focalizados. ¿Por qué? Porque tienen que ir a quien lo necesita, no al que no lo necesita. Y ese es el problema del subsidio a los combustibles. Es que es un subsidio que no es focalizado. Entonces, ese mismo problema tenemos en todos los subsidios. En el Ecuador, los subsidios alcanzan $5.500 millones. Ese fue el monto de subsidios de este año. ¿Cómo lo repartimos? El primero fue a la seguridad social, $2.100 millones. Seguridad social que cubre a una minoría de ecuatorianos. La seguridad social, 3 de cada 10 ecuatorianos, apenas 3 de cada 10 están cubiertos por la seguridad social. ¿Qué pasa con todo el resto de ecuatorianos? ¿Por qué no destinamos recursos para el resto de ecuatorianos que también lo necesitan? Segundo destino de los subsidios, subsidio de los combustibles, $1.900 millones este año en subsidio a los combustibles. Mayores beneficiados nuevamente los ricos. Recién el tercer rubro que aplicamos en subsidios son los bonos de desarrollo social, $1.300 millones. Eso sí van a los más pobres. Puede haber cosas que hay que mejorar, pero eso sí va a la población más vulnerable. Entonces yo creo que el gran desafío en la política pública, en la política ecuatoriana, es seguir focalizando los subsidios, destinar los recursos a quien realmente lo necesita. Esto significa fortalecer los programas de bonos, fortalecerlos con ayuda y herramientas para que aprendan a producir, para que puedan insertarse en el mercado laboral, e ir desfasando, reduciendo esos subsidios generalizados, que al final del día son solo un desperdicio de recursos. Procesando lo que usted nos dice, ¿no? Y para ir a la siguiente pregunta, es increíble, ¿no? $1.900 millones en el 2021 para subsidiar combustibles que son aprovechados por la gente más pudiente y un subsidio que termina también generando mayor contaminación. Es increíble, ¿no? Pero qué tan difícil es para los ecuatorianos poder entender aquello. Y precisamente la pregunta es, ¿por qué a la dirigencia política, a los gobernantes, se les ha hecho tan complicado en el transcurrir de todos estos años focalizar
correctamente el tema de los subsidios, porque usted anotaba, ¿no? Incluso nosotros conocemos que hay beneficiarios de los bonos que deben de ir a la gente más pobre, que se buscan una fórmula para poder, sin tener las condiciones y sin deberlo, acceden a este tipo de bonos cuando hay mucha gente pobre y muchos ancianos que en cambio les ponen 10.000 trabas y no acceden a los bonos. ¿Por qué se ha hecho tan complicado? Y si usted tuviera la posibilidad y estuviera en la función pública en ese campo, ¿qué haría precisamente en esa línea de definir la focalización? La realidad es que esto es algo común en las democracias, no solo en el Ecuador, sino a nivel general, es que en la democracia están mucho más representados los grupos medios y los grupos altos de la sociedad a nivel socioeconómico. Los más pobres son los menos representados. Entonces, esos grupos que tienen una sobrerepresentación en los gobiernos y en los grupos de presión, buscan su beneficio. Entonces, a nivel medio dicen, sí, que la gasolina sea barata. Eso es un subsidio que lo recibo yo. Pero, ¿y quién representa a los más pobres del país? Porque el entregar dinero a los subsidios de combustible significa quitar dinero a los más pobres del Ecuador. Aquí hay otro tema, yo creo, a nivel de propuestas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lograrlo? El gran desafío es generar, yo creo que hay que hacer un pacto nacional en relación con los subsidios, en donde generemos, por ejemplo, un fideicomiso, a donde vayan todos los ahorros por focalización de subsidios y que de manera transparente y con participación de la sociedad civil se defina los destinos de ese dinero. Porque la realidad es que muchas personas dicen, y con razón, dicen, me van a cobrar más por los combustibles, pero ese dinero no es que va a ir a los más pobres, ese dinero se lo van a gastar en gasto corriente, en contratos jugosos, en corrupción, mejor que me den un combustible barato. Pero lamentablemente eso es lo que tenemos que superar. Esa es la falta de confianza que existe y que yo creo que se puede lograr con este fideicomiso, a donde podría ir todo el dinero del subsidio que va desapareciendo gradualmente y que ese dinero pueda ser destinado y que la gente lo pueda ver, haya rendición de cuentas y que vean a qué programa se está usando, haya una medición del éxito de esos programas para reducir la pobreza. Aquí hay un subsidio fundamental del que tenemos que empezar a discutir y que los políticos no lo hacen por el tema de la popularidad, el subsidio al gas. En este año hemos destinado 800 millones de dólares a subsidiar el gas. Yo creo que tenemos que comenzar a echarle un poco de creatividad y de cabeza a corregir este desequilibrio. ¿Cómo? Haciendo que ese subsidio llegue a quien más necesita. Calentar una piscina no es un uso prioritario para el gas. Utilizar para un auto tampoco es un uso prioritario para el gas. Entonces yo creo que ahí también se puede ser creativo, se puede lograr mecanismos, una alternativa sencilla podría ser, por ejemplo, que voluntariamente la gente se vaya acogiendo a un cambio entre el subsidio, ir reduciendo el subsidio al gas, pero a cambio recibir transferencias en efectivo. Y que las personas que pueden aplicar son aquellas más pobres, aquellas que no tienen un empleo, que pueden inscribirse a este programa voluntariamente. Y hacer un proceso gradual de eliminación del subsidio, en donde la población, dependiendo de cuántas personas se inscriban, el precio del gas va subiendo y en paralelo van subiendo las transferencias en efectivo, para que los más pobres no se vean afectados. Por ejemplo, si 100.000 personas se inscriben al programa, el precio del gas podría subir tal vez unos 50 centavos. Y en transferencias de esas 100.000 personas reciben $1 de transferencias mensualmente. Y así se va en una escala gradualmente, conforme la población voluntariamente se va inscribiendo a este programa y los más pobres reciben una compensación real en efectivo, que implica que no les va a afectar la eliminación del subsidio, y de esa manera vamos priorizando el uso de los recursos. Lo que hay que estar muy claro es que es lamentable que el Ecuador haya decidido usar tanto dinero a lo que no es realmente importante. Así es, sí. En el combustible hemos gastado más de 60.000 millones de dólares desde los años 70. Si hubiésemos usado esos 60.000 millones de dólares para educar o para hacer transferencias a los pobres, hubiéramos dado en efectivo ese dinero, ya no tendríamos pobres en el Ecuador. 8:47. Ramiro Cepeda con otras inquietudes para nuestro invitado, Alberto Acosta Burneo. Alberto, buenos días. Yo creo, y corríjame si me equivoco, que a este gobierno le ha faltado creatividad. Yo esperaba
cosas novedosas. Y le voy a traer a cita un hecho histórico, año 1985, si memoria no está mal, cuando en el gobierno del ingeniero Febres Cordero se implementó la flotación, un poco para enjugar el dinero y sacar un tipo de cambio estable que se estuvo durante mucho tiempo en 165 sucres por dólar. Fue novedoso, era algo creativo y fue algo que ayudó a la economía. Después lo distorsionaron, pero eso es otra historia. Cuando yo le digo esto novedoso, digo, ¿no es un poco mejor aflojar las amarras impositivas, aunque sé que esto va a causar un desequilibrio inicial en las finanzas públicas? Entiéndase, bajar en un porcentaje importante el impuesto a la salida de capitales, hacer descender el IVA por lo menos 2 puntos al 10%, aflojar las amarras en cuanto al pago de impuesto a la renta y ampliar la base impositiva para los que no están pagando. Digo, hacer que el dinero fluya dentro del sector privado. Este dinero en movimiento crearía, yo no sé en qué tiempo, más riqueza, porque generaría trabajo, generaría intereses, generaría impuestos recaudados por otra vía. ¿Qué le parece a usted ya dejarnos de tanta creación de impuestos e irnos por un sistema que sea novedoso y que sea creativo y que sea propositivo? Bueno, coincido totalmente, es necesario abandonar esa política fiscalista, porque lamentablemente lo que sucede es que llegan gobiernos de derecha, de izquierda, de todas las posiciones, y cuando llegan al fisco se ponen el sombrero del Estado y comienzan a pensar a quién le saco más plata, a quién le cobro más. Y ese es el cambio que tenemos que dar. El objetivo final no es cuadrar las cuentas fiscales, ese es solo un medio. El objetivo final es el bienestar de los ciudadanos, y eso se logra con una economía próspera, una economía que crece, una economía que genera oportunidades. Entonces, definitivamente, yo creo que la alternativa, y eso es lo que yo hubiese esperado, es que la alternativa sea trabajar por el lado del gasto, para que haya campo para todas esas reducciones impositivas que son tan urgentes. ¿Cuáles son esas reducciones impositivas urgentes? Primero, más que por el lado del consumo, es por el lado de la producción. Producir en el Ecuador es castigado. El que invierte en el Ecuador es castigado. La carga corporativa en el Ecuador es 42,6%, cuando el promedio regional es 32,6%. Entonces, hay un tema fundamental a corregir. No podemos seguir castigando al que invierte. ¿Qué es carga corporativa? Es 25% impuesto a la renta, 15% participación de trabajadores y 10% impuestos sobre dividendos. Eso es corregido. Tenemos que estar en el estándar internacional. Segundo, tenemos un impuesto a la salida de divisas que bloquea el ingreso de capitales. Esa es la sangre que debe fluir a la economía y que en el Ecuador la bloqueamos. Entonces, eso también tiene que ser corregido. Eso requiere de espacio fiscal. Entonces, estos son temas urgentes que deben ser corregidos, que son capítulos que se olvidaron en la reforma tributaria, porque la reforma tributaria tiene un eje y un objetivo principal fiscalista. Lo único que le interesa es cerrar las cuentas fiscales y pensar que con eso todo va a funcionar. Pero la realidad es que al cerrar las cuentas fiscales de esta manera, subiendo más impuestos, lo que está haciendo es destruyendo bienestar, retrasando la recuperación económica, retrasando la recuperación de empleos. Agradecerte, querido Alberto, tu gentileza y amabilidad para con I99, 98.9 y 99 TV. Te mandamos un abrazo, seguiremos conversando, querido amigo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gusto de saludarte.